Amigos, hoy hablemos un poco de la película de Lilo y Stitch estrenada recientemente en cines en formato live action. Y es que de verdad quería hablar sobre esta cinta, pero más que hacer un guión protocolar, quiero hablarles de lo más profundo de mi corazón y expresar un poco mis opiniones, haciendo una comparación entre la película original, la animada del 2002, y la que fue recién estrenada. Así que vamos a comenzar recordando un poco la entrañable película animada de Disney que se estrenó en el año 2002, la cual destacó bastante en la época por su originalidad, pero especialmente por ese emotivo mensaje sobre la familia, sobre el hogar, y pues creo que muchos la recordamos con bastante nostalgia. Es una historia que se desarrolla en Hawái y sigue la historia de Lilo. Recordemos que ella es una niña bastante solitaria e incomprendida que lucha por encajar tras la trágica pérdida de sus padres. También está la imagen de Nani, su hermana mayor, quien intenta mantenerlas juntas a pesar de que constantemente las quieren separar. Y lo importante de esta película básicamente es la aparición de 626 o Stitch, un experimento del Dr. Jumba, quien fue enviado a rescatarlo. Y bueno, al final recordamos toda la historia que tenemos en la cinta original. Sin embargo, la adaptación pudo capturar la esencia de la cinta original. Yo creo que parte de ello debemos analizarlo haciendo una comparación entre la Lilo y Stitch del 2002 con la Lilo y Stitch del 2025. Y yo creo que una de las cosas más notorias que podemos ver cuando presenciamos ambas películas es el cambio en la trama. Creo que muchas de las cosas que se desarrollan a lo largo de la cinta live action puede sentirse realmente extraño porque tenemos esta imagen del año 2002. Y es que muchos cambios en la trama que realmente se sintieron algunos forzados y otros que no tenían mucho sentido. Y no me malentiendan, no quiero ser un hater de las series live action o de las películas live action de Disney, pero creo que hay una trama que ya ha sido establecida, que ha sido explicada y que ha sido simplemente funcional, y no creo que cambiarles tantas cosas pueda hacerla memorable de alguna u otra forma. Creo que parte de ello es, por ejemplo, la ausencia de Gantu. Todos ya sabemos y ya hemos escuchado y ya hemos visto videos sobre Gantu, sobre por qué no está, sobre el presupuesto, etcétera. Y creo que este es uno de los cambios más importantes que podemos sentir en la película como tal, ya que Gantu se nos presenta de alguna u otra forma al final de la película original como el villano, ¿no? Pero en esta oportunidad, viendo lo que tenemos en Lilo y Stitch del 2025, no está la imagen de Gantu. Y como no está la imagen de Gantu, nuestro amado doctor tiene que ser el villano. Tenemos que poner un villano y la esencia del personaje originalmente se cambia, se transforma hacia algo un poco más agresivo que en la película original. Viendo Lilo y Stitch de 2002 me doy cuenta de que el doctor no es el villano. Jumba realmente es un personaje más cómico, que sí, ciertamente quiero recuperar a 626 como en la del 2025, pero no desde un punto de vista del villano, sino desde el punto de vista de que es su creación, de que lo creó con cierto propósito, con ciertas intenciones que no se están cumpliendo, pero al finalmente no es el villano de la cinta. Y creo que es una de las cosas que más nos podemos quejar de esta nueva adaptación, porque Jumba no es al finalmente lo que nos quisieron retratar. Y sí, ciertamente el live action no tiene que ser esencialmente igual o un calco de la película original, pero cuando empiezas a mover tantos elementos de la trama central, como cambiar el villano, como modificar al personaje que ya ha sido querido y que sí puede verse muy bien o muy mal para algunos, al fin y al cabo no es el propósito original de él. Y creo que estos cambios en la trama golpean en diferentes momentos de la serie no, de la película. Porque, por ejemplo, otra cosa que podemos hablar es que el trabajador social es el único que aparece y es más intimidante que la mujer de live action. Recordemos que en el live action nos presentan a esta señora que realmente no recuerdo el nombre, pero que está junto a ella un trabajador social que al final es el que debía aparecer únicamente. Cuando vemos la cinta del 2002 nos damos cuenta que él impone mucho más, que él es mucho más intimidante, que al final de cuentas se siente más el hecho de que van a separar a Lilo y a Nina, de que de verdad hay un peligro, de que de verdad este grandote es capaz de hacerlo y que no pueden evitarlo legalmente. Pero en la del 2025 no se siente así. Ponen a una mujer que parece
parece mucho más sensible, mucho más cordial y mucho más permisiva, haciendo que se sienta bien poco el hecho de que Lilo y Nina pueden ser separadas. La actitud de ambos personajes no se mantienen realmente, y a pesar de que en el live action él igual aparece, su papel o su desempeño termina siendo relegado mucho más a lo que ya teníamos en la película original. Y también tengo que mencionar que obvio hay muchas facilidades creativas en las diferencias entre la caricatura y el live action. Es muy notorio que muchas cosas, muchos elementos que estaban en la película del 2002 no van a poder estar presentes acá, no se van a poder manejar de la misma manera. Esencialmente no podemos tener las mismas escenas tan graciosas, tan fluidas y tan movidas. Así que creo que desde un punto de vista a nivel de diferencias es algo notorio, pero que puede entenderse de cierta manera. Esto es un poco más entendible que por ejemplo Gantu no aparezca, porque sí, se entiende de que no pueden hacer las escenas tal cual como en la caricatura por presupuesto, por efectos y demás, pero el hecho de que Gantu no esté y que tengan que modificar a un personaje para que sea el villano, allí sí son decisiones que a nivel de facilidades creativas no te las puedo comprar. No te puedo permitir agarrar y simplemente cambiar la esencia de un personaje. Y perdóneme que me regrese a un punto anterior, pero es que un punto de comparación es ello. Puede que hayan facilidades creativas en una caricatura, pero narrativas realmente puedes seguir teniendo la misma trama y la misma narración que en otros momentos o que en otras ocasiones. Y además, no contento con eso, tenemos varias escenas eliminadas o sustituidas por otras en el live action del 2025. Hay varias que no quisiera mencionar en su totalidad porque nos trataríamos muchos, pero creo que hay ciertas escenas eliminadas o ciertas escenas cambiadas que sí se pueden entender por la animación, por el dibujo, que es mucho más fácil que en vida real, pero que al fin de cuentas si se pierde un poco la esencia y la historia, especialmente la emoción de lo que estamos viendo en pantalla, porque ciertamente la trama y el desarrollo de la misma es algo muy, pero muy importante. Yo le doy mucho valor a estos elementos y por ejemplo otro cambio en la trama es la forma en la que Lilo se encuentra a Stitch. No es igual en el live action que en la película original, no se siente igual y hay algunos elementos que quizás están bastante parecidos, no son iguales, que se lo puede encontrar en el refugio de perros y todo lo demás, realmente no es como el mismo peso o el mismo sentimiento que en la caricatura, y es un cambio que a veces puede sentirse menor, pero para dar inicio, dar un arranque a esta historia desde el punto de vista del miedo, desde el punto de vista del rechazo de Lilo hacia Stitch al principio, son cosas que la película nueva no siento que tenía que cambiar, no siento que tenía que modificar porque no era algo necesario. Ya algo funcionaba y si algo funciona no lo cambias. Y claro, estamos hablando de cambios en la trama, cambios por motivos de creatividad, de desarrollo y demás. Y no puedo dejar de mencionar el hecho del cambio de Jon Flickrey a humanos en casi toda la película del 2025. Porque no es algo que se pueda perdonar o que simplemente lo podamos pasar por alto. Creo que la película del 2002, por supuesto, tiene una ventaja impresionante. Pues a ellos les ponen maquillaje o les ponen unos lentes y ya supuestamente pasan desapercibidos. Hay varias escenas donde hasta esto se toma en formato de broma, diciendo que los alienígenas son mujeres bastante feas, ¿no? Que en formato de live action no se puede hacer, no puedes caminar con tantos ojos y con esas cualidades sin que nada pase o nadie lo note en Hawái. Creo que esto es parte de las dificultades de llevar algo en la caricatura a la vida real. El hecho de que ambos personajes estuvieran prácticamente toda la película en forma humana, es algo que le quita un poco de dinamismo, le quita un poco de emoción a fin de cuentas y de carisma a los mismos personajes. Y no estoy diciendo que los actores lo hayan hecho mal, creo que los actores hicieron un excelente trabajo, pero al final de cuentas es una película infantil y venimos de ver alienígenas en esta película infantil, así que particularmente quería verlos en la cinta, pero bueno, se inventaron este elemento de transformación, de cambio, de forma
forma que, bueno, justifica un poco a nivel narrativo, pero a nivel de nostalgia no tanto, aunque no todo tiene que ser malo, ¿no? Yo puedo mencionar que hay muchas escenas, varias de ellas que son bien logradas, las escenas que son similares, varias escenas que son un calco de la película original. Creo que se logra, se trata de hacer lo mejor que se puede. Creo que en muchos momentos la película lo logra, aunque en otras lamentablemente no. Por ejemplo, la escena del tocadiscos en el live action, Nani no se da cuenta porque básicamente ignora a Lilo y Stitch, y en la película recién se despierta y si los ve se da cuenta de que Stitch básicamente está botando música por su boca, algo que va a ser mucho más extraño obviamente en la vida real, pero al final de cuentas creo que son escenas, son momentos, son cosas que suman y que no creo que haya sido o que fuese esencialmente necesario eliminar estos aspectos. Algo que también puedo notar mucho en la caricatura original es que Stitch es mucho más destructor que en el live action. Realmente Stitch es una máquina de hacer desastres, de romper cosas, de dañar cosas y de ocasionar muchos desastres. Creo que eso es parte de lo que quiere transmitir la historia. El hecho de que Stitch sea un monstruo, el hecho de que nadie lo soporta, el hecho de que nadie lo quiere básicamente porque todo lo que toca destruye, todo por donde pasa es un caos. Eso es algo que se le tenía que hacer mucho énfasis a la nueva cinta, porque creo que no se transmite totalmente. Sí se logra el hecho de que Stitch hace un desastre y todo lo demás, pero creo que se tiene que hacer más largo ese aspecto. El hecho de que Stitch de verdad no puede quedarse quieto sin estar haciendo algo malvado. También lamentablemente nos quedamos con ganas de Elvis Stitch, algo que pudo haber sumado realmente a los momentos cómicos de live action, que realmente siento que live action sí es bien gracioso, es divertido, es cómico, pero hay unas cosas o algunos escenarios donde nos podríamos dar cuenta más sobre elementos de la trama. Hablando específicamente del Elvis Stitch, por ejemplo, sí es gracioso, cómico y todo lo demás, pero nos damos cuenta en la película original que este elemento se utiliza para poner a Stitch de nuevo como un agente de caos, quien después de no aguantar los flash de las cámaras rompe su ropa, pelea con la gente y ocasiona un caos en la playa, haciendo que Nani no pueda conseguir trabajo. Creo que son cosas que suman a fin de cuentas. El live action también es más simple en muchos aspectos. Siento que se dejan muchas cosas dentro de la trama, no sé si para pasar al punto focal o simplemente para recortar el tiempo, pero a fin de cuentas la película original no es tan larga tampoco, pero el live action siento que sí es mucho más simple en explorar, en profundizar cada una de las personalidades y de los personajes, desde Lilo hasta Stitch, el propio David se dejó un poco más de lado, que ya en la película original se deja bastante de lado la trama amorosa entre David y Nina, pero en el live action más todavía se pasó por alto y se dejó muy de lado este elemento. En la película original hay una escena, por ejemplo, donde Stitch está viendo cómo comparte Lilo, Nina y David, reflejando una verdadera familia, y esta visión no la tenemos en el live action. Podría haber sido algo muy importante y narrativamente hablando se utilizaría para ver y hacer sentir el cambio de Stitch como algo más natural, como algo más justificado, como algo donde se puede evidenciar o que Stitch pudo evidenciar de mejor manera lo que es ser o tener una familia. Y es que esos son pequeños elementos que funcionan, que ayudan en la narrativa de la historia. En realidad no tenemos en el live action como una escena realmente gráfica donde se pueda ver cómo Stitch aprende de los demás sobre una familia dentro de un contexto práctico, dentro de ver a Lilo, Nina, David y demás personajes compartir amorosamente. No aparece algo como este tipo de escenas, y creo que eran realmente necesarias y que se podrían lograr sin ningún problema para que el cambio de Stitch fuese mucho más creíble y mejor logrado. Stitch también tiene interacciones en la playa
batalla como familia junto a los demás personajes, que a pesar de que está aún en ese momento de ser destructivo, de dañar, de generar caos, Stitch al final de cuentas está compartiendo con su familia algo que le va a hacer aprender poco a poco el significado y el valor de la misma. Entonces este tipo de elementos en el live action, porque no están, no se siente el cambio tan natural de Stitch, no se siente que realmente Stitch haya aprendido poco a poco por vivencias, por demostraciones e incluso por tratos hacia él sobre ser una familia de manera genuina, a pesar de que estaban muy reacios en cómo tratar a Stitch y en lo que él era y lo que él hacía. Estos son momentos donde se ve mejor en la evolución del personaje, donde realmente se puede sentir como Stitch cambia poco a poco esta naturaleza caótica, pero no simplemente porque se le dice o porque se le forza, sino porque él está sintiendo propiamente algo que nunca había sentido en otro momento, porque nunca había tenido una familia y aquí por primera vez sabe un poco sobre lo que es. Algo que particularmente no me gustó en el live action es que hay una escena donde parece que es Stitch quien hunde a Lilo por miedo al agua, o por lo menos eso fue lo que yo presencié. En el cine se sentía como que era Stitch simplemente quien estaba en la playa hundiendo a Lilo por el agua, pero realmente en lo original es porque es atacado por Jumba y él es quien lo hunde. No es Stitch hundiendo a Lilo, es que está siendo atacado y que al final de cuentas no es él, no es porque él quiera, no es porque realmente Stitch sea malo, sino porque otra persona más está ocasionando este daño. Algo que en el live action realmente se siente totalmente contrario. Se siente que es Stitch quien está haciendo algo malo, quien está dañando o atacando a Lilo. Algo que por más que se pueda justificar de alguna u otra manera, estamos hablando de cambios en la trama, cambios que realmente algunos no tienen sentido, no tienen el por qué. Hay cambios que no tienen por qué suceder, cosas que son anexadas de manera muy extraña y de manera muy mal llevada, como es la trama del hospital. La trama del hospital para mí es horrible, espantosa personalmente, porque agregan elementos que simplemente no calzan. O sea, son elementos, son cosas, no sé si decir como del gobierno y cosas así, más allá de lo que realmente se quiere transmitir en la película del 2002. No estoy diciendo que no hay elementos gubernamentales que estén involucrados, pero siento que se le da mucha más relevancia a cosas como que si Nina permite a Lilo irse le van a pagar los gastos del hospital, algo que nada que ayude realmente al fortalecimiento de la trama central, porque más adelante hablaremos de esto, del significado de Ohana y cómo este tipo de escenas en el hospital dañan realmente el mensaje que se quiere dar en Lilo y Stitch. En lugar de ponernos este tipo de escenarios nuevos, era mejor darnos la escena donde Stitch se va de noche solo, triste y perdido porque se ha dado cuenta de que solo ocasiona caos. El punto de inflexión de Stitch justamente es este, donde él se va hundido en su tristeza porque se da cuenta de que todo lo que él hace es malo. Ponme esta escena, recréame cómo Stitch realmente se da cuenta y siente el peso de sus acciones, no algo que se lo sacaron de la manga simplemente para expresar un punto que más adelante no se explora y no se logra de buena manera, porque hay cosas que realmente no son necesarias, que no ayudan. Creo que, y no quiero ahora ser un hater de una señora mayor, pero siento que este nuevo personaje en el live action no era totalmente necesario, no era algo que necesitaran hacer, anexarla, porque su rol, su propósito sí, de alguna u otra manera aporta y da ciertos consejos y ciertos elementos, pero no es algo necesario, no es algo que tenga que estar presente para que la trama funcione. Recordemos que la trama central es la importancia de la familia, y sí, puede que de alguna u otra forma sea fortalecido este punto, pero no lo veo como algo que tengas que modificar de una trama que ya funciona, que ya está establecida, que ya existe. Hay una pelea también entre Jumba y Flickly que, bueno, podemos hablar de ella un poco para decirles que sí, de alguna u otra forma ayudan para hacerlo malo en el live action. Al fin de cuentas, gracias a la ausencia de Gantu, tenemos que hacer a Jumba el malo. ¿Y cómo lo hacemos malo? Bueno, teniendo una diferencia
diferencia con este otro personaje que lo reflejen como alguien egoísta, cruel y perseguidor de sus propias ambiciones. Creo que de alguna u otra forma funciona dentro del contexto de la película live action, que no voy a caerle tampoco tan fuerte. Creo que puede ser un elemento neutral, no es como que wow, lograron la narración espectacular del siglo con esto, pero tampoco es algo que elimina dentro de lo que ya viene mal, porque a ver, no es que exactamente esto sea malo, es que ya tienen una idea atrás, ya hay algo detrás que tiene que ser ejecutado, y esta es la manera de ser ejecutado de alguna u otra forma, haciendo que lo que viene a continuación también sea modificado. Por ejemplo, la pelea en la casa ocurre porque Nina se va y deja sola a Lilo por haber conseguido un trabajo, pero en cambio en el live action las circunstancias cambian y se siente más forzado, la verdad, menos natural, si se puede decir de alguna manera. Creo que es mucho más creíble, irónicamente, en la caricatura que en la vida real. Del mismo modo, cuando la casa queda destruida y llega Bubbles, se llevan a Lilo de inmediato, algo que cambia en el live action y parece menos lógico, la verdad. E incluso también llega un momento donde Lilo desprecia a Stitch cuando se entera de que es un alienígena, y acá esa parte es totalmente eliminada. No tenemos en ningún momento en el live action como Stitch es rechazado por Lilo cuando ella se entera que es un alienígena, y eso pudo haber ayudado tanto para el fortalecimiento de los personajes como para el propio desarrollo de la trama, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. Como ya dije, el rol de Gantu lo quisieron dar a Jumba de alguna manera, que ya hemos analizado un poco, pero que a fin de cuentas la ausencia de este personaje se siente y muchísimo. Cuando aparece y cumple con su rol, genera un impacto impresionante y es un detonante muy bueno, tanto para Nina como para los demás, pues Nina especialmente tiene una sensación de perder a Lilo realmente. No se siente en el live action esto, no se siente que Nina pueda decir de verdad perdí a Lilo y no la voy a volver a ver, a diferencia de cuando Gantu se la lleva en el original, haciendo que Stitch pueda ver la tristeza de ella y entender mejor lo que es Ohana. Y esto es muy importante porque Lilo se va, Lilo es la que se la llevan, y al Stitch ver la reacción de Nina hace que su desarrollo como personaje sea mucho mejor, y se da cuenta de lo importante que es Lilo para Nina, queriendo rescatarla. Y es que Stitch quiera rescatar a Lilo junto a los demás es un plus que no está presente en la nueva película, que hace que se sienta un poco vacía su evolución, ya que no se debe tratar de que Lilo busque rescatar a Stitch para ser Ohana, sino al revés, que sea Stitch quien quiera rescatar a su nueva familia, que sea Stitch quien su evolución, que la hemos estado viendo y que se ha estado construyendo con el pasar de los minutos, sea quien ahora se dé cuenta lo importante que es la familia, y que sea él, no que sea Lilo como en el live action que quiera rescatar a Stitch. No, que sea Stitch quien quiera rescatar a Lilo porque sabe lo importante que es, tanto para él como para sus seres queridos. E incluso podemos ver cómo el personaje de Gantu también nos ayuda para ver la naturaleza de Jumba de Fleekley, quienes realmente no son malvados, especialmente Jumba, sino que en el momento en el que desean pueden ayudar a aquellos que necesitan una mano, independientemente de lo que ellos puedan estar pensando o de la misión que tenían en cuestión. El personaje de Jumba, insisto, para mí es un personajazo. A mí me encanta el Jumba de la caricatura, pero el Jumba de live action ciertamente me lo cambiaron en su esencia y creo que no valía la pena hacerlo. Retomando lo que les venía diciendo anteriormente, el hecho de que sea Stitch quien vaya a salvar a Lilo, creo que es importante que se pueda notar de manera más natural cómo la película te lo presenta, con acciones, con diálogos, con demostraciones y demás. Por supuesto, aquí vemos inicialmente un Stitch caótico, un Stitch que solamente genera desastre por donde quiera que va y le hace daño a la gente que está a su alrededor. Pero Lilo en un momento quiere la ayuda de ese Stitch y le pide que no la abandone. Y Stitch, cómo reacciona, cómo responde, yendo a rescatar a Lilo
y diciéndole estas palabras: tu familia nunca te abandona. Y ese es el punto de Lilo y Stitch, el punto al que queríamos llegar a lo largo de la historia con este entrañable personaje y con esta pequeña niña, y se logra de mejor manera si no hubiesen cambios en la trama original de la historia. El desenlace final de la película animada es muchísimo mejor de lejos, especialmente por ciertos detalles que se cuidan con el agente de la CIA y los que se muestran como la familia de Stitch. Y en este punto realmente la caricatura le ganó total, pero totalmente a la nueva película. Siento que el desenlace es demasiado mejor. ¿Por qué? Porque en general el live action no transmite muy bien lo que significa la palabra Ohana, a diferencia del original. Ese es el punto de Lilo y Stitch es Ohana, es la familia, y la familia nunca te abandona. Algo que se abandona, si me lo preguntan a mí, en el live action. Recordemos la nueva escena que agregan del hospital, que se supone debería ser un elemento que ayude al fortalecimiento, donde a pesar de esto horrible que estamos atravesando, igual estaremos juntas y lo superaremos juntas, pero no se logra, no se cumple, no se hace de esa manera, sino que al contrario, Nina deja a Lilo con estas personas que nos quieren vender como buenas y partes de la familia, pero realmente no es la intención. La intención es ser Ohana, y el mensaje de Ohana en el live action se tergiversa, se forza muchas veces y se abandona, algo que no creo que debía realizarse y que no eran necesarios. Muchos cambios en la trama no ayudaron para que esta película transmitiera lo que debía transmitir. Por supuesto, risas, llantos y demás. Yo fui uno que lloré 3 veces en la sala de cine viendo Lilo y Stitch, pero si nos ponemos a analizar las cosas con lujo y detalle, podemos llegar a la conclusión de que muchos elementos de la película fueron cambiados, modificados, eliminados y algunas cosas anexadas en esta nueva cinta, que creo que no ayudaron a transmitir el mensaje de buena manera. Pero tú cuéntame, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué sentiste y pensaste cuando viste Lilo y Stitch por primera vez y cuando la viste nuevamente en este 2025? Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima.